Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. ¿Todo bien? Un Sí. martes también cargado de información. Cargado de información que recupera algunos temas que estuvieron presentes ayer, pero de los que se sigue hablando, porque la vicepresidenta Carolina Cose destacó que la reunión de ayer, justamente del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, con las bancadas del Frente Amplio, fue un baño de realidad técnico y económico, eso dijo, sobre la situación del país. Sostuvo que si bien no es todo color de rosas en el Uruguay, se podrá cumplir, a criterio de Cose, con los compromisos electorales. El ex candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, elogió la honestidad intelectual del ministro de Economía, Gabriel Odone, quien reconoció que la situación económica del país es sólida y estable y cuestionó, Delgado, las expresiones del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, porque a su juicio quiso instalar el concepto de caos económico. Ahora vamos por otros temas destacados. Repasamos los titulares. El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, informó de un nuevo derrame de la empresa UPM, esta vez en el muelle de la planta UPM Fraiventos. Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable exhortaron a las autoridades ambientales a que revisen y hagan público el manifiesto de carga de la nave. El Sindicato del Magisterio de Montevideo, ADEMU, activó un paro de 24 horas de maestros y maestras a realizarse mañana, después de que este martes se registrara una agresión a una docente. La vicepresidenta Carolina Cose expresó que la reunión que el ministro de Economía, Gabriel Odone, mantuvo con los legisladores y legisladoras del Frente Amplio fue un baño de realidad. El senador nacionalista Nicolás Olivera, candidato a la reelección como intendente de Paysandú, dijo que después de las elecciones departamentales de mayo, las y los nacionalistas tienen que definir qué partido quieren para hacer oposición y para intentar volver al gobierno a nivel del país. 4 de cada 10 adolescentes pierden más de 20% de las clases del liceo por año, de acuerdo con los datos de un estudio realizado por UNICEF y la Asociación Profundación para las Ciencias Sociales. Ucrania aceptó la oferta de Estados Unidos para un alto el fuego con Rusia por 30 días y el presidente Donald Trump levantó la pausa en la ayuda a Kiev. El presidente argentino Javier Milei provocó una nueva polémica al aprobar a través de un decreto de necesidad y urgencia un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, organismo al que ese país ya le debe más de 40 millones de dólares. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Momento de salir del estudio, Martín. Y en día con fuerte presencia de la agenda montevideana en las noticias. Empezamos por la campaña electoral. Adelanto de Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Martín, Natalia? Buenas tardes para todas y todas. Bajo el eslogan Un Nuevo Montevideo, lanza su candidatura a la Intendencia de Montevideo Mario Vergara, acá en la Sala Dorada de la Intendencia de Montevideo, algo que le despertó algunas críticas y el candidato afirmó que es un alquiler, como se han hecho por parte de otros partidos políticos, y está apoyado por varios sectores del Frente Amplio que están acá acompañándolo hoy en su lanzamiento. Muchas gracias, Diego. Seguimos repasando puestos móviles en el comienzo de nuestra edición de hoy. Les dije que Montevideo estaba muy presente y está muy presente en la agenda. Le doy paso a continuación a Martín Duarte porque en la Junta Departamental de Montevideo también pasan cosas. Compañeros, estamos aquí en la Junta Departamental de Montevideo, donde a las 20 horas concurrirá el intendente Mauricio Zunino, esto a raíz de una convocatoria del edil Javier Barrios Bove para consultarle acerca de la situación financiera de la Intendencia de Montevideo y en particular el recorte de algunos servicios. Estaremos conversando con el edil en algunos minutos y sobre las 20 horas, reitero, está previsto esta sesión, este llamado a sala aquí en la Junta Departamental. Y ahora gana terreno la agenda ambiental. Mariana Abreu, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Martín? Es así porque se constató un nuevo derrame por parte de la empresa UPM, esta vez en la planta de Fraiventos, ácido sulfúrico. Estuvieron las autoridades de ambiente presentes en el lugar, pero además de la palabra del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, vamos a conocer la postura de MOUS, esta organización social que se dedica a temas ambientales, que expresó la necesidad de que se hagan controles más exhaustivos y que se investigue este incidente con una mayor profundidad. También que la empresa UPM sea más transparente ante este tipo de situaciones, que no es la primera vez que ocurre.
Bien, otro adelanto. Luego de los cuestionamientos realizados por el presidente del CASMU al gobierno anterior por su decisión de intervenir la mutualista, la vicepresidenta del CASMU, Andrea Sumar, le envió una carta elogiosa al presidente Yamandú Orsi, hecho que motivó el rechazo del movimiento de usuarios de esa institución por considerar que no se puede politizar esta mutualista. Embanderar a una institución como es el CASMU bajo una bandera política no nos pareció apropiado. Lo que me pregunto es el daño que se hizo a la institución, ¿quién lo va a reparar? Porque todo esto nos llevó a una pérdida de 3.000 socios, nos llevó a pérdida de la reputación del punto de vista financiero y bancario. Ahora desarrollo informativo, asunto mencionado en los titulares. El Sindicato del Magisterio de Montevideo, ADEMU, realizará un paro este día miércoles debido a la agresión de una maestra en la escuela 58 del barrio La Teja de la capital. La agresora fue la madre de un alumno y la agredida fue la directora del centro, quien se está recuperando de las lesiones que sufrió y denunció lo ocurrido ante la policía. El hecho se produjo en el marco de una situación de violencia que se generó en el centro educativo y que involucró a otras personas. ADEMU realizará el paro de 24 horas aplicando el protocolo automático vigente que establece la paralización de actividades cuando se constatan hechos de violencia contra una docente, además de la realización de una asamblea para analizar el tema. Este hecho se suma a varios casos ocurridos el año pasado y desde el sindicato se destaca que condice con la violencia que se vive en la sociedad y a la que la escuela pública no es ajena. Bien, otro asunto planteado en nuestra portada, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, dijo que la reunión de las bancadas legislativas del oficialismo con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, fue un baño de realidad técnico y económico sobre la situación del país. Cose también dijo que no es todo color de rosas a nivel nacional, que hay determinados sectores con dificultades importantes, específicas, pero que pese a ello se podrá cumplir con los compromisos electorales del Frente Amplio. Lo que tuvimos ayer fue un baño de realidad desde el punto de vista técnico y económico, muy serio, importante, ante lo cual nosotros, los representantes elegidos por el pueblo, lo que tenemos que decir es, bueno, es la realidad, habrá que transformarla y tendremos que trabajar más juntos que nunca para cambiarla y cumplir nuestro programa. Nadie niega que vamos a poder desarrollar el programa del Frente Amplio. No va a ser fácil y creo que lo importante es la actitud que estamos teniendo. La actitud de que frente a la adversidad hay un solo lugar para ir y es para adelante. Entonces eso es lo que vamos a hacer. No es todo un campo de rosas, lo sospechábamos, hay dificultades en diversos sectores grandes, pero aún así vamos a dar todos nosotros y vamos a hacer honor al programa del Frente Amplio. Más de esta discusión, el senador nacionalista y ex candidato presidencial Álvaro Delgado elogió lo que definió como honestidad intelectual del ministro Odone por considerar que finalmente reconoció que el país está sólido en materia económica. En contrapartida, Delgado cuestionó las expresiones del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, porque a su juicio quiso instalar el concepto de caos económico. En realidad me parecieron unas declaraciones responsables y Odone mismo contestó a propios integrantes del actual gobierno, entre ellos al prosecretario de la Presidencia, donde por poco estamos en una situación de catástrofe económica dejada por el gobierno anterior, que todos sabemos que no es así. Y me parece que para encarar un gobierno, cualquiera sea el signo que tenga, lo importante, sobre todo en materia económica, en un mundo que está convulsionado, las decisiones del gobierno de Estados Unidos, las decisiones de otros bloques, en un mundo comercialmente muy convulsionado, Brasil con la devaluación, obviamente con una brecha importante con nosotros, es importante ser claros, dar estabilidad y tranquilidad. ¿Saben por qué? Porque los inversores de Uruguay y del mundo necesitan que acá haya una línea económica de tranquilidad para venir a invertir con garantías. Eso es lo que genera la posibilidad de generar riqueza, generar trabajo, dinamismo económico, empleo, formalismo,
a lo que apostamos nosotros, que es el único crecimiento posible con equidad, con distribución, estamos de acuerdo. Pero lo que no podemos es por tratar de sacar una ventajita política en la dialéctica, en cómo encontramos el país para tratar después justificar algunas cosas que no se hacen o que se hacen y se prometieron lo contrario, es torcer la realidad. Así que lo de O'Donnell ayer me pareció realista y me pareció sobre todo honesto, intelectualmente honesto, es decir, estamos en una economía estable, sólida, que hay oportunidad de mejora, siempre las hay, pero yo valoro del Ministerio de Economía esa actitud a diferencia de otros actores de gobierno que quisieron instalar el concepto de caos económico. Y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sostuvo que la realidad de las cuentas públicas muestra varios problemas importantes, como el fuerte incremento del endeudamiento externo. Y reapareció la Ferrari en la discusión, sí, ¿no? La metáfora incluida ya semanas atrás por personas afines, dirigentes sobre todo del Partido Nacional, afines por ende al anterior gobierno, que de esa forma entienden que hablan de lo que sería una buena situación del país. Y dijo Pereira que esa Ferrari tiene un montón de problemas. Hay un montón de problemas que tiene esa Ferrari. Uno es que debe 100 millones de dólares, en el entorno de 100 millones de dólares a proveedores. Y no es el único organismo del Estado que está en deuda. Tiene un problema de déficit importante, tiene un problema de endeudamiento externo que 9 puntos mayor que en 2019. Tiene un problema, claramente encontramos un problema importante en la caja de profesionales, que ya lo sabíamos, pero lo encontramos. Tiene un problema importante en el CASMO. Eso, denominarlo una Ferrari, o las Ferrari se empobrecieron, o en verdad lo que nos entregaron es realmente un gobierno que tiene dificultades económicas y sociales, que hay un estadio centenario más de pobres de lo que había en 2019, que la pobreza infantil aumentó en forma gigantesca, que como cuenta doña Bastarda, la murga que ayer ganó, las personas en situación de calle son cada vez más y en peores condiciones y por distintos problemas, y que no han encontrado respuestas en 5 años de gobierno del Partido Nacional. Entonces, de alguna manera, tener la valentía y la audacia, que es eso lo que trae la esperanza, de animarnos a transformar, aún con todas estas restricciones, es lo bueno que le puede pasar al gobierno del Frente Amplio. Es decir, nosotros sabemos que entramos con restricciones, sabemos que este año tenemos un presupuesto muy acotado, sabemos que tenemos una cantidad de compromisos que Yamandú hizo en Plaza de Toros y estamos convencidos que los vamos a poder cumplir en el periodo de 5 años. Presenta Antel, con su plan Fibra Entretenimiento Estándar que incluye Disney+. Nos vamos a la Ciudad Vieja, a la Junta Departamental de Montevideo, porque allí están esperando o ya ha llegado Martín Duarte, el intendente Mauricio Zunino, que fue citado, ¿verdad? Así es, Natalia. Está prevista la comparecencia del intendente Zunino sobre las 20 horas, este llamado a sala que a iniciativa del edil Javier Barrios Boe, contó con 29 votos para hacer este llamado. Puntualmente la situación financiera de la Intendencia, algunos recortes en distintas áreas, ha llevado a que se tome en cuenta justamente este estado de situación para realizar las distintas preguntas. Le agradecemos estos minutos al edil, que es candidato también por alcalde por el municipio CH. ¿En qué se basa esta convocatoria y por dónde pasarán las principales preguntas que se le hará al intendente en esta jornada? Es saber de primera mano la situación financiera de la Intendencia de Montevideo. Hemos escuchado desde noviembre a esta fecha que el intendente ha pasado por distintas fases. Primero la negación del problema, después la aceptación del problema y ahora la justificación echándole las culpas al gobierno nacional saliente. Nosotros queremos saber ahora cuál es la situación real de las arcas de la Intendencia. Se ha hablado de los recortes, en el caso de TV Ciudad ustedes lo están padeciendo, se ha hablado en el Departamento de Cultura, en el Departamento de Limpieza. Suena raro a los montevideanos, con todo lo que recauda la Intendencia y con los pocos servicios que brindan, que hoy estemos hablando de recortes y de problemas financieros. Y lo que más llama la atención es que en las últimas horas, cuando el hoy intendente Zunino dijo que le había llamado la atención cómo había recibido la Intendencia en cuanto a números, algo muy raro porque él era el director de recursos financieros, él tenía que conocer la situación
de las arcas de la Intendencia y del presupuesto de la Intendencia durante todos estos años. Por eso queremos saber de primera mano, creo que los legisladores, los ediles, pero también la ciudad de Montevideo necesita saber, los vecinos, cuál es la situación financiera de la comuna, pensando en los servicios que reclaman los montevideanos y pensando que también se viene una campaña electoral y en qué situación se deja para la próxima administración. En ese caso, ¿por dónde pasarán las preguntas más allá de recibir esa información? ¿Usted cuenta con alguna información de por qué se dieron los recortes? Es lo que queremos entender. No parece lógico que con todo lo que se recauda por parte de la Intendencia hoy estemos hablando de recortes. Es claro que hay una mala administración, es claro que esta mala administración en cuanto a los recursos, a las prioridades de los gobiernos, distintas administraciones frente amplistas, ha llevado a lo que tenemos hoy. Tenemos un déficit estructural por parte de la Intendencia, se gastan más del 60% en retribuciones personales, en sueldos, un 30% y pico en gasto de funcionamiento y apenas poco más del 10% en gasto de inversiones. Tenemos que cambiar esa ecuación, esa torta, pero queremos saber en qué situación estamos parados hoy, porque incluso se ha hablado de que podría estar en juego el pago de los sueldos para los meses venideros y que se estaría pidiendo un salvataje al gobierno nacional entrante. Por eso es que queremos que de primera mano el intendente de Montevideo nos diga cuál es la situación financiera de Montevideo. También el gobierno entrante le solicitó, se le va a solicitar regularizar un poco la transferencia de partida, que ha sido uno de los argumentos que ha manejado la Intendencia a la hora de la situación financiera. ¿Qué mirada tiene sobre ese tema, teniendo en cuenta que el gobierno saliente, según lo que manifiesta el intendente, no ha cumplido con ese traspaso? Yo creo que por más que una mentira se repita 1000 veces y se trate de hacer verdad, no podemos justificar un relato. Esos hechos ya... ¿Usted considera que es una mentira? Yo considero que es una mentira. Los números se lo dijimos al intendente Zunino en la oportunidad de la rendición de cuentas 2023, y se lo vamos a ir ahora, es que la situación no es tal, que los números han demostrado que no es tal el ahogamiento, sino que era, como te decía, es la fase de justificación de por qué estamos mal. Es como la basura en Montevideo, la culpa la tenían ADEOM por los paros, después la culpa la tenía el consumo, ahora la culpa la tienen los jugadores. La Intendencia, las autoridades deben dejar de echarle la culpa a otros, deben hacerse cargo de sus propios errores y asumir que han tomado malas decisiones. Le hago una consulta más, lo saco un poco del llamado. Usted está recorriendo y haciendo campaña también con el candidato Martín Lema, como candidato para alcalde. ¿Qué mirada tiene sobre todo este debate que se ha armado en torno a TV Ciudad? A ver, yo creo que hay que priorizar las funciones. Creo que TV Ciudad debe existir, creo que hay que ajustarla a las necesidades. Creo que debe tener otro rol. Yo durante muchos años miré TV Ciudad y era un buen canal. Creo que últimamente, en los últimos años, se ha ido politizando de alguna forma, a mi entender, grave. Pero creo que hay hoy también, cuando el dinero es poco, hay que priorizar. Y creo que hay que priorizar en las áreas de los servicios a los vecinos, como tiene que ver el alumbrado, la caminería, la limpieza, que es un problema que hace 35 años afecta. Yo no creo que deba desaparecer TV Ciudad. Sí creo que hay que reperfilarla con otro tipo de contenidos más plurales y, bueno, ajustarla a la necesidad y al presupuesto que tiene la Intendencia. ¿Usted considera que hoy no es plural, a pesar de que está hablando en TV Ciudad? A pesar de que sí, hoy sí me estás haciendo una entrevista, pero te puedo decir que durante los 5 años han sido muy pocas, y a diferencia del periodo anterior de Daniel Martínez. Sí, y lo agradezco, pero te podría decir que durante 5 años no fueron la misma cantidad de entrevistas que tuve durante estos 5 años que tuve durante la administración Martínez. Y eso sí, y no es responsabilidad de los periodistas. Yo esa responsabilidad, y ni los compañeros que trabajan con ustedes en el canal, muchas veces tiene que ver con las direcciones políticas que le han dado al canal y que ustedes mismos lo han establecido en algunos comunicados de prensa. Entonces, sí, yo lo tengo que decir porque lo viví dos administraciones totalmente distintas. Lo que era durante la administración Martínez y lo que fue durante toda la administración Cose. Le agradezco estos minutos, muy amable. La palabra del edil Javier Barrios Boy a propósito de lo que va a ser la comparecencia del intendente en algunos minutos. Presentó Antel, con su plan fibra entretenimiento estándar que incluye Disney+. Le agradecemos a Martín y al resto del equipo. Cambiamos de asunto y abordamos un tema que fue noticia hoy desde bien temprano, porque el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló que se recuperó casi la totalidad de la pérdida generada
por el derrame, atención, de 1 tonelada de ácido sulfúrico en el muelle privado de la empresa UPM cercano a la planta de Fraiventos, departamento de Río Negro. Por esta razón, Ortuño viajó esta mañana al lugar junto al subsecretario Leonardo Herú y al director de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, y en rueda de prensa, luego de visitar la planta, dijo que la nueva administración prevé aumentar los controles y retomar el funcionamiento de la comisión de seguimiento de la empresa. Transmitir en este sentido tranquilidad de que fue controlado, es un derrame puntual que quedó acotado en el muelle, más allá de una pérdida de una válvula que nos preocupa. La evaluación que hace la empresa es de 1 tonelada, de la cual han recuperado la mayoría, ¿no? Unos 500 litros aproximadamente, de los cuales, bueno, han recuperado el mayor porcentaje. El grueso, ¿no?, quedó contenido en el muelle por los procedimientos que estableció la empresa utilizando los planes de contingencia que operaron en una respuesta rápida. Más allá de esta situación puntual, Ortuño adelantó que se aprobará una resolución para reactivar el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la planta de UPM 1 con participación de la Universidad de la República y la UTEC. Avanzar en la solicitud de una auditoría sobre la instrumentación y el funcionamiento del plan ambiental de gestión ambiental de operación y los planes de contingencia, y una cosa muy importante, mantener en forma permanente informada a la población, retomando el funcionamiento de la comisión de seguimiento, que creemos que fue una buena iniciativa con la participación que permite la participación tanto de las autoridades locales, tanto departamentales como municipales, de la sociedad civil. Para nosotros es muy importante, y lo vamos a plantear y a plasmar en una resolución, la participación de la Universidad de la República y de la UTEC, que han tenido un desarrollo en estos últimos años en la zona. Así que más control, presencia del Ministerio. Bien, y a partir de esta situación, ¿qué planteos se hacen desde la sociedad civil al nuevo gobierno? Mariana Abreu, adelante, repercusiones. Sí, Natalia, como adelanté, estamos junto a Raúl Viñas del MOU, Movimiento por un Uruguay Sustentable, para saber la opinión de esta organización acerca de este nuevo incidente, nuevo derrame por parte de la empresa UPM, esta vez en la planta de Fraiventos, la conocida como UPM 1, de 1 tonelada de ácido sulfúrico, de la cual se recogió la mitad. Eso fue lo informado por la empresa. Raúl, gracias por acercarte. ¿Cómo valorás, primero que nada, la gestión del Ministerio de Ambiente en esto de, bueno, hacerse presente en el lugar, las declaraciones que dio el ministro? Bueno, es todo un símbolo que vaya a la plana mayor del Ministerio, aunque realmente tiene poco para hacer, porque lo que se necesita es un estudio técnico, lo que se necesita es que la empresa entregue la información. Por ejemplo, el barco estaba atracado allí desde las 10 de la mañana, dicen que el incidente, el derrame, que la empresa evaluó, pero no midió, en 1000 litros, de los cuales se habrían recuperado 500, y después hubo una expresión bastante complicada de entender de que habría habido un goteo. Ahí te están faltando 500 litros, es bastante, no es un goteo directamente. Que la plana mayor haya ido está bueno, necesitamos conocer la información real de la empresa. El Ministerio tendría que conseguir el acceso a las cámaras que seguramente existen en el lugar, porque está todo vigilado. A partir de esas cámaras determinar, por ejemplo, cuánto tiempo fue que el caño estuvo perdiendo, qué volumen perdía, porque que la empresa haya evaluado 1000 litros no nos asegura nada realmente. Ya en otras veces la empresa UPM ha dicho que sus pérdidas eran de cierta cantidad y cuando se hace el análisis resulta que son 10 o 20 veces más. La pérdida igualmente de 500 litros ya sería una cosa muy complicada, que cae directamente al río, una sustancia de uso industrial, el ácido sulfúrico, que para estas utilizaciones viene en forma concentrada. Por otra parte, tenemos un inconveniente en la zona franca, como pasa con todas las zonas francas, que desconocemos qué llega a la zona franca, no hay un documento aduanero de ingreso, no son importaciones al Uruguay, no sabemos cuánto y no sabemos además qué más lleva ese barco, porque es un barco que carga 16.000 toneladas y que
disculpame, sí, 16.000 toneladas, y que estuvo en el puerto de Montevideo durante 6 días, seguramente cargando varias cosas, porque la terminal de UPM en el puerto de Montevideo, además de ácido sulfúrico, tiene para guardar fuel oil, tiene para guardar combustible diésel, tiene para guardar soda cáustica, y todo eso seguramente está cargado en ese barco que lo entrega en la otra planta sin que el Uruguay tenga la menor idea de lo que está ingresando al país. Recordemos que en la zona franca Uruguay no tiene aduana, Uruguay no tiene migraciones. Esa mercadería que está ingresando al país a la zona, entonces es similar el tratamiento al que tienen cuando UPM vende celulosa, que tampoco son exportaciones del Uruguay hacia ahí. Específicamente, entonces, ahora lo que nos queda es que haya un análisis técnico. Las expresiones del ministro reflejan lo que la empresa le dijo, pero no nos muestran un análisis técnico por detrás que a nosotros nos permita entender o nos permita asegurar que se están haciendo las cosas de manera adecuada. ¿Qué opinión te merece estas otras medidas anunciadas por Ortuño, que se restablezca esta comisión de seguimiento para esta planta en particular y la auditoría del plan de gestión ambiental? Bueno, son cosas que se tienen que hacer. La comisión de seguimiento de UPM1 hace años ya que no se reúne, todavía funciona la de UPM2. Es un poco complicado a veces lograr que la gente vaya a estas comisiones porque resulta que después las decisiones no son vinculantes, no hay una verdadera utilización o un verdadero uso efectivo de la información que se obtiene de estas comisiones. El plan de gestión, por supuesto que lo tienen que controlar, digo, eso es de perogrullo. Si hay un plan de gestión para las diferentes áreas, decir que hay que controlarlo no tiene mucho sentido, más allá de que es lo que se debe de hacer. El tema con estas empresas es que tampoco tenemos una medida para tomar cuando suceden estas cosas. Por lo que se escuchó hasta ahora, la palabra multa no estuvo. O sea, esta situación no estaría generando ningún tipo de problema o de castigo a la empresa por esta acción. Raúl, recién hablamos con fuentes del Ministerio y esto es una novedad. Nos aseguraron que en los próximos días, semanas, se va a estar reglamentando este decreto que impone montos más altos a las multas. De todas maneras, ¿no hay otras acciones que se pueden implementar más allá de las multas económicas que quizá pueden ir en la línea también de afectar la producción, ¿no? Se ha hablado de, cierre o eventos temporales. Claro, o sea, si a ti te agarran acá en el barrio vendiendo alfajores vencidos, la primera vez te van a multar, la segunda vez te van a cerrar el negocio, clausurarlo, por unos días. Bueno, ese tipo de medidas también se pueden tomar con estas empresas. El decreto que tú decías es un decreto que viene de lo que previó la LUC, que era aumentar las multas por temas ambientales hasta 4 millones de dólares. O sea, es multiplicarlas por un poco más de 20 de lo máximo que se puede poner hoy, que es un buen primer paso, pero tengamos en cuenta una cosa, las multas no recuperan el ambiente. El daño que se genera al ambiente no se paga con dinero. Puede servir quizás como un disuasivo, pero el verdadero disuasivo para este tipo de cosas es algo que también quedó pendiente de la legislatura pasada, que es la definición de los delitos ambientales. Esa posición que hace que la persona que a sabiendas comete un delito contra el ambiente, hace un delito de contaminación o lo que sea, sabe que corre el riesgo de terminar en la cárcel. Y ese nosotros entendemos que especialmente para esa gente que ocupa cargos altos, ejecutivos y demás, es un disuasivo importante, porque pensar en ir a visitar una cárcel uruguaya desde el lado de adentro y quedándose un tiempo, no creo que a nadie le guste. Esa tiene que ser la otra medida que tiene que llegar a hacerse. Muchas gracias. Era la palabra de Raúl Viñas, del MOVUS, Movimiento por un Uruguay Sustentable, a raíz de este suceso, nuevo derrame por parte de la empresa UPM. Bien, muchas gracias Mariana y equipo. Cambiamos de tema. Les contamos que el senador del Partido Nacional, Nicolás Olivera, candidato a la reelección por la Intendencia de Paysandú, dijo que después de las elecciones de mayo su colectividad política tiene que definir cómo hacer oposición para intentar ganar nuevamente el gobierno. Hizo estas declaraciones en el marco de una reunión de la agrupación nacional ampliada de su sector dentro del Partido Nacional llamado De Centro. La principal prioridad es ver qué equilibrio queda conformado después de mayo para comenzar a transitar el nuevo gobierno nacional. O sea, evidentemente hay un nuevo gobierno, hay un nuevo partido de gobierno, hay un nuevo presidente, y en ese equilibrio, en donde territorialmente la gente opta más por el Partido Nacional en las distintas intendencias de todo el país, bueno, va a quedar generado seguramente un contrapeso, que de ese contrapeso tendrá que salir un equilibrio que no abone otra cosa
que no sea que los uruguayos puedan vivir mejor. El partido tiene que comenzar a darse una discusión del partido que queremos, qué gobernanza, y bueno, la importancia en que en mayo, por ejemplo, el Partido Nacional históricamente ha tenido una representatividad a nivel de todo el territorio importante que hay que conservar, hay que seguir honrando la confianza que la gente nos da en todo el país. Y bueno, y por supuesto es la gran fortaleza que tenemos, ¿no? Hemos propuesto que después de la elección de mayo, creemos que es el momento propicio para hablar, no sé si tanto de la autocrítica de por qué no se dieron los recursos que querían, el resultado que se quería, sino pensando a futuro, qué es lo que nos falta, y creo que este sector de centro tiene mucho que aportar en ese sentido. Nosotros queremos seguir siendo la puerta de entrada a miles de uruguayos que sientan que en la herramienta de nuestro partido y de este sector hay para confiar. Otro asunto, hubo reunión sectorial de alguna forma entre una gremial y, digamos, autoridad de referente, porque estamos hablando de que la reunión fue entre integrantes de la Cámara Uruguaya de Turismo y el ministro de ese sector, que es Pablo Menoni, y al final de esa reunión, Marina Cantera, presidenta de la gremial, dijo que aumentó el gasto per cápita, justamente, de turistas en la actividad que se desarrolla en nuestro país, también la cantidad de visitantes y que la temporada está cerrando muy bien. La empresaria espera que el Estado brinde mayores recursos para la promoción turística y recordó que el 90% de las empresas del sector son pymes. Hemos recuperado la cantidad de visitantes y también el gasto en esta temporada, que es una temporada que cierra, digamos, o que viene cerrando muy bien y que va a ser una temporada muy positiva para el sector, pero que a la vez necesitamos apalancarnos en lo que se viene, ¿no? En un desarrollo que hoy Uruguay tiene una oportunidad dentro del contexto internacional para seguir trabajando en un turismo que le genere al país las divisas que necesita. La inversión privada ha caído en los últimos años y es importante tener herramientas para poder potenciarla. Más del 90% de las empresas que trabajan en turismo son pymes, por eso hay que apuntar no solo a las grandes inversiones que son importantes para el turismo y que generan obviamente muchos puestos de empleo, pero también a esa inversión en las micro y pequeñas empresas que también tienen mucho para dar y para ofrecer, sobre todo en esto que decíamos de desestacionalizar y también diversificar los productos, ¿no? Además de Brasil, ¿qué otro mercado no se ha podido captar en su totalidad? No es que no se ha podido. Uruguay ha hecho esfuerzos en estos últimos 15 o 20 años, ha hecho esfuerzos consistentes en distintos mercados, pero los presupuestos son escasos. Nuestros vecinos, obviamente no nos vamos a comparar, el nuestro es un país pequeño y el resto de los países son países enormes con presupuestos muy altos, pero nosotros tenemos que encontrar las alternativas como país para poder generar más promoción turística de calidad. De hecho, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con el Ministerio de Turismo que acaba de finalizar la labor, generando rondas de negocios el año pasado en 18 ciudades. Cambiamos de tema y presten atención a este dato. 4 de cada 10 adolescentes pierde más de 20% de las clases de liceo por año, de acuerdo con los datos de un estudio realizado por UNICEF y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales, presentado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Comentó estos resultados Alejandro Retamoso, que es experto en educación de UNICEF, que dijo, atención, que Uruguay tiene uno de los niveles más altos de ausentismo en el mundo, que se pierden por año a nivel de secundaria unos 35 días de clase y que esto naturalmente incide en los aprendizajes y en el desarrollo a futuro de las personas. Es un poco mayor en la educación pública que en la privada, por lo menos en los relevamientos que tenemos a partir de los estudios de PISA que hacen preguntas específicas sobre ese tema. Es verdad que en la educación pública es más alto también porque el ausentismo está muy vinculado a las características socioeconómicas de las familias y como evidentemente los sectores más altos van a la educación privada, es ahí donde hay menos ausentismo, pero no necesariamente implica que el sector privado provoque que los alumnos vayan más a clases, sino que puede haber otros factores en sí mismo. También es importante identificar de que algunas de las características que nosotros vemos en el tema del ausentismo son variadas. Por ejemplo, identificamos que en los turnos vespertinos se falta un poco más que en los turnos matutinos, o sea que ahí hay algo del sistema también como para tratar de trabajar e identificar. También nos damos cuenta que si un alumno faltó en primaria, es muy probable que también falte en secundaria, entonces la intervención oportuna y anticipatoria es muy importante. También sabemos que personalizar la educación es significativo, o sea, no es lo mismo trabajar con un reglamento general
cómo faltan los alumnos a clase, que es necesario tener reglamentos, es necesario en realidad también personalizar, entender por qué el alumno está faltando y que no es lo mismo faltar porque se enfermó, a faltar porque se le inundó la casa alrededor, o faltar porque tiene una situación de violencia, o porque tiene un desinterés enorme por la matemática o por la lectura, y eso le hace faltar a clases. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con identificar que es necesario personalizar la educación para poder escuchar a esos alumnos y poder intervenir en forma personalizada. Ahora retomamos uno de los temas destacados en el comienzo de la emisión de hoy, porque comenzaron su trabajo los nuevos interventores de CASMU, que son el médico Alarico Rodríguez, el abogado Diego Pescadere y el contador Gustavo Fernández. Y justamente en este contexto, en el programa de streaming de TV Ciudad Así las Cosas, habló el presidente de la mutualista, Raúl Rodríguez, que dijo que el gobierno anterior, encabezado por el expresidente Luis Lacalle Pou, construyó un relato sobre la situación de la prestadora. Y Rodríguez aseguró que ACE le debe al CASMU 12 millones de dólares desde octubre de 2024 y que aún restan entregar 20 millones de dólares del préstamo aprobado por el Banco República con un fondo de garantía del Estado votado en el Parlamento. Hoy se integraron los nuevos interventores al Consejo Directivo, estamos reunidos en este momento. Se está trabajando juntos con ellos, igual que trabajamos con los anteriores interventores. Nadie puede decir que CASMU no ha pagado. ¿Por qué? Porque en septiembre, justamente, terminamos de pagar un fideicomiso y ahora más vamos a terminar de pagar el segundo, el primero que nos dio Tabaré Vázquez, el segundo que nos dio el presidente Mujica. Es decir, CASMU siempre cumplió. Yo creo que lo que generó un relato, acá había detrás no lo puedo determinar, pero que fue un relato, fue un relato. Lo que no quiero es que el nuevo gobierno haya comprado ese relato. Eso es nada más. Porque los números están claros. Tenemos los contadores y tenemos los abogados. Y ahora tenemos la resolución de la Fiscalía. Es muy claro que nosotros estamos trabajando como corresponde en defensa de la institución. Y el movimiento de usuarios del CASMU manifestó su sorpresa ante la carta enviada por las autoridades de la institución al presidente Yamandu Orsi, porque entienden que allí se expresa una clara adhesión a un partido político. Están hablando de una carta que le envió la vicepresidenta del CASMU, Andrea Sumar, a Orsi, justamente al presidente Yamandu Orsi, en la que Sumar expresa su satisfacción por el éxito obtenido en las elecciones nacionales para que con su liderazgo, el de Orsi, vuelva a conducir los destinos del país. Textuales palabras. Nos sorprendió muchísimo porque no teníamos idea de que existiera este tipo de comunicación. Para nosotros, la afiliación política de las autoridades y de los miembros del CASMU no nos preocupa. Nosotros somos un movimiento en el cual hay gente de todos los partidos políticos, de todos los géneros, razas, religiones. Entonces, es una cuestión de amplitud. Embanderar a una institución como es el CASMU bajo una bandera política no nos pareció apropiado. Desde el movimiento de usuarios del CASMU se está solicitando una entrevista al Consejo Directivo de la institución para plantear varias inquietudes, preocupados especialmente por el primer nivel de atención. Nosotros consideramos que es necesario de que se preste más atención al primer nivel. Ahora justamente hace unos pocos, un mes debe ser más o menos, tuvimos problemas en las sedes de Migues porque le sacaron a los médicos que los atendían desde históricamente. Y bueno, esta gente vino a recurrir a nosotros para justamente que intercediéramos. Y desde entonces estamos tratando de conseguir una reunión con el Consejo Directivo sin resultados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de lo que está ocurriendo en Arabia Saudita, más concretamente en la ciudad de Jeddah, donde Ucrania habría aceptado un principio de acuerdo a lo que ha planteado Estados Unidos para llegar a un alto al fuego con Rusia. Naturalmente aún falta la respuesta de Rusia, pero la aceptación de Ucrania de los términos planteados por Estados Unidos le han permitido incluso que el presidente Trump levantara la suspensión que tenía de ayuda militar y también de inteligencia a Ucrania.
Paradójicamente, Ucrania ayer llevó a cabo el ataque más importante que ha realizado con drones sobre Moscú y otras regiones de Rusia, provocando hasta el momento 3 muertos y decenas de heridos. De todas maneras, se espera que en las próximas horas el presidente Donald Trump hable con su homólogo Vladimir Putin para ver si Rusia acepta este primer paso para lograr una tregua, en principio, entre Rusia y Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, anunciaron este martes que su país y Ucrania acordaron nombrar delegaciones para negociar una posible tregua con Rusia, luego que el gobierno ucraniano aceptara la propuesta de un alto al fuego por 30 días con Moscú. En el marco de este pacto, Washington decidió levantar la suspensión de la ayuda militar y de sus servicios de inteligencia a Kiev, mientras se mantiene a la espera de una respuesta del Kremlin, y la portavoz del Ministerio Ruso de Exteriores, María Sayarova, afirmó que su país no descarta contactos con representantes estadounidenses sobre Ucrania en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la prensa este martes que planea conversar próximamente con su par ruso Vladimir Putin y afirmó que espera que esta conversación represente el 75% del camino hacia el cese del fuego en Ucrania. Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas han derribado 337 drones sobre su territorio, incluyendo las afueras de Moscú, en el mayor ataque ucraniano desde el comienzo de la campaña militar rusa en Ucrania, que dejó al menos 3 muertos y decenas de heridos. Y una nueva polémica se desata en el gobierno argentino a partir de la decisión del presidente Javier Milei de aprobar un decreto de necesidad y urgencia para pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso, algo que constitucionalmente debe ocurrir. Sin embargo, la propuesta ha llegado al Congreso y la oposición no ha logrado todavía bloquear esta iniciativa, de la cual, dijeron, se desconocen los alcances, los términos y cuál será el plazo en que deberá pagar la Argentina al Fondo Monetario Internacional, al que ya le debe 40.000 millones de dólares. Apruébanse las operaciones de crédito público contenidas en el programa de facilidades extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional, que tendrán un plazo de amortización de 10 años, señala el decreto que fue publicado en el Boletín Oficial. La medida, que ya había sido anticipada por Javier Milei la semana pasada, desató una fuerte controversia porque la legislación argentina establece que los acuerdos financieros internacionales deben ser autorizados por el Congreso. Sin embargo, los decretos presidenciales tienen carácter de ley hasta que no sean rechazados en la Cámara de Diputados y en el Senado, lo que ahora obliga a la oposición a sesionar con carácter de urgencia en caso de que decida bloquear la operación. El decreto no aclara cuánto se le pedirá al Fondo Monetario Internacional ni las condiciones, plazos de pago e intereses de la nueva deuda, y no obstante autoriza al presidente a firmar un acuerdo con el organismo y asegura que usará este préstamo para cancelar la deuda del Estado con el Banco Central, con el objetivo de mejorar la posición financiera y la liquidez de sus reservas internacionales. Entre los motivos para tomar esta nueva deuda, el gobierno explicó que cuando Milei asumió como presidente la economía argentina, se encontraba en una situación crítica, con inestabilidad y estanflación, control de capitales, sin acceso al financiamiento externo, baja intermediación financiera, reservas internacionales netas negativas y una inflación del 211%. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, conocido por sus exabruptos y también sus abusos policiales, está camino a La Haya luego de que la Corte Penal Internacional haya decidido detenerle, algo que ocurrió a su regreso de Hong Kong por la guerra que llevó a cabo contra el narcotráfico, que en principio y según los datos oficiales habría dejado unos 6.000 muertos, pero algunas organizaciones no gubernamentales dicen que podrían ser 30.000 las personas asesinadas extrajudicialmente por el régimen de Duterte. Casi gran parte, mejor dicho, de todos esos hombres eran pobres y muchos de ellos no tenían nada que ver con el narcotráfico, según denuncian. El actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., anunció en rueda de prensa que el avión que traslada al expresidente Rodrigo Duterte está en ruta hacia La Haya, lo que permitirá que se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas. Sara Duterte, actual vicepresidenta e hija del acusado, expresó que el exmandatario debería haber sido trasladado a una corte local para ser extraditado, luego que su padre de 79 años fuera detenido esta misma jornada al aterrizar en Manila procedente de Hong Kong,
Kong, después de que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad, remitida por Interpol a las autoridades del país asiático. Esta causa tiene su origen en la guerra contra las drogas que Rodrigo Duterte emprendió durante su mandato entre 2016 y 2022, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la policía, mientras que organizaciones no gubernamentales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos, la mayoría hombres pobres y a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico. La Corte Penal inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a su país del organismo en 2019 para evitar ser implicado, mientras que el Tribunal Supremo de Filipinas afirmó este martes que examinará una petición presentada por el abogado del exmandatario para suspender su detención, alegando que Filipinas no tiene por qué acatar las órdenes de arresto de la Corte y que las notificaciones rojas de la Interpol no son vinculantes. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y vamos rumbo a la Intendencia de Montevideo. Hay actividad política. Está allí Diego Martini. Es una hermana de la vida. Sí, así es, compañeros. 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Con la que venimos militando y trillando, peleando. Sí, así es, compañeros. En este momento se lleva adelante el lanzamiento entonces de la candidatura de Mario Vergara a la Intendencia de Montevideo bajo un nuevo Montevideo que se basa en los logros y avances de los gobiernos frente amplistas que han transformado el departamento desde 1990 en la mesa de coqueta. Mario Vergara, está Cristian de Candia, Fiorella Buceta, Lilian Quechichán, Betiana Díaz y Cecilia Cairo, la ministra de Vivienda, que es la que ahora está hablando, la escuchamos. Soy hincha del Cerro, nunca me pasa, imagínense que pierdo más que gano. Pero como me gusta ganar por paliza, es el momento. Vamos arriba con Mario. Gracias. Integrado, innovador y preparado para los cambios del futuro. Un Montevideo que además, dice Mario Vergara y su equipo, que garantiza el despliegue de la cultura en todas sus dimensiones, que será un departamento bien administrado, con servicios eficientes, infraestructura de calidad, sostenible y con un vínculo más fuerte con su gente y todo el país. Y plantea el equipo de Mario Vergara que se está ante una situación inmejorable con el mejor vínculo con el gobierno nacional y en clave metropolitana y un compromiso de sus habitantes contribuido por la fuerza política, democrática y abierta. Mario Vergara, que está apoyado por distintos sectores del Frente Amplio. Obviamente él proviene de Serenistas y de la Lista 95. Escuchamos a Mario Vergara entonces en esta presentación. Estoy viendo todo este salón dorado repleto de gente que uno piensa que bueno, esto termina ahí, pero no, el salón sigue más allá. Increíblemente el Salón Dorado está sesgado hacia la derecha. Increíble, ¿no? Después de todo lo que se ha discutido. Pero aquí estamos, orgullosos, felices, pero sobre todo comprometidos por lo que tenemos por delante. Comprometidos por lo que tenemos que hacer, comprometidos con nuestra gente, comprometidos con cada montevideano y cada montevideana. El otro día un migrante nos decía, no, miento, un compañero del interior nos decía, no tenés que decir solo montevideanos y montevideanas, porque en Montevideo vivimos muchos que venimos del interior, viven migrantes. Bueno, todos los que vivimos en Montevideo nos comprometen a trabajar pensando en un nuevo Montevideo. Para eso, obviamente, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar juntos. Yo le agradezco enormemente a todos los espacios que hoy apoyan esta candidatura, que apoyan este equipo con Justo Onandi, con Claudio Visillac, con Fiorella Buceta, con Silvana Pisano.
Lanzamiento de la candidatura a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio de Mario Vergara. Le agradecemos a Diego Martini y al resto del equipo por estar allí. Bien, y ahora vamos a repasar los datos del tiempo antes de irnos para Montevideo y la zona metropolitana. Mañana miércoles 12 de marzo estará nuboso y cubierto y hay probabilidad de precipitaciones, sobre todo en la mañana. En la tarde hay disminución de la nubosidad. La temperatura mínima será de 15 grados y la máxima de 21. Pasamos al pronóstico pensado para pasado mañana, jueves 13 de marzo en Capital y cercanías. Por la mañana, según Inumet, cielo nuboso con periodos de algo nuboso y probables precipitaciones aisladas. Y por la tarde y la noche, nuboso a algo nuboso. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima 14 grados, máxima 22. Nos vamos, los invitamos como todos los días a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene el lado B. Mañana bien temprano a las 8 ya estará al aire la primera edición informativa de MBD Noticias. A las 13 el segundo turno informativo, 13 dije, y a las 18:55 estaremos otra vez con Natalia. Hasta mañana, que pasen bien. Que pasen bien.